sé si estuve de acuerdo con él en todas las elecciones que él hizo y todas las decisiones que tomó en relación a no hacerse quimio, no hacerse radioterapia. Tal vez el mayor aprendizaje para mí tuvo que ver con dejar la soberbia, el orgullo, el yo sé, el yo puedo de un lado para estar al servicio de lo que estaba necesitando él en ese momento, que tenía que ver con la confianza, por lo menos de su hijo mayor, en que él iba a poder trascender esa enfermedad con lo que él estaba decidiendo. La familia tiene un rol fundamental en la sanación y lo que más sana es el amor, ¿no? El recibir amor y el darse cuenta que uno siempre es capaz de dar amor. En este transitar la enfermedad con una buena adherencia al control y al tratamiento médico, tiene que estar involucrada la familia porque es quien lo acompaña. En mi familia ya había otras personas que habían muerto de cáncer y el proceso que yo había vivido, que yo creía que se vivía en relación al cáncer, para mí era muy doloroso. Todos esos primeros meses era por momentos llorar con Dani, por momentos llorar solo y cómo estar fuerte para que Dani se sienta bien, cuando por momentos yo también sentía desmoronarme por dentro. El no asfixiar, porque a veces la familia asfixia al paciente por temor, ¿no? Y a lo mejor tiene más temor la familia que el mismo paciente, que necesita un poco de libertad para poder transitar ese proceso. Entonces, que el otro entienda que también hay un acompañamiento, pero un respeto de la libertad de lo que el otro siente o lo que puede hacer. Esto es importante, ¿no? Es muy importante. Y yo le dije, mira, Dani, yo te apoyo 100% lo que vos hagas. Dejé de lado toda mi parte médica y alópata, en el cual si es esto es igual a operar, o que a lo mejor hasta yo lo hubiera hecho. Traté de acompañar sin molestar. ¿Y quién cuida a los cuidadores? Porque muchas veces el familiar o el acompañante vive procesos muy dolorosos y no tiene el acompañamiento o no tiene el seguimiento que tiene la persona que está transcurriendo, recorriendo la enfermedad, ¿no? Y muchas veces es hasta más doloroso para la persona que acompaña, no sabe cómo acompañar, no tiene el canal para expresar lo que le está pasando. Lo más difícil o lo más oscuro, por así decirlo, definitivamente fue verlo a Dani cansado, derrumbado. Haber elegido un compañero muy fuerte y que de golpe estaba derrumbado en mis brazos, ¿no? Pero a la vez eso me dio la oportunidad de poder compartir esa parte tan linda de él, tan suave, tan tierna, y yo verme en el otro rol, descubrirme mucho más fuerte de lo que creía que era. Cuando mi viejo decidió no hacerse quimioterapia, por un lado dije, será lo correcto, pero mi viejo siempre estudió, leyó tanto, que yo le tuve fe. Es su decisión y mirá cómo le fue. Acá estamos, todos juntos, unidos, viendo a sus nietos crecer. ¡Halo! ¡Hola! ¡Hola, mi amor! Un beso al Abu Dani. Venimos a festejar el Día del Niño con los nietitos. Buenas, buenas. Hola. Te ayudo a hacer un auto. ¿Un auto? Bueno, entonces la base es la misma para todos. Así lo pones vos. Empujá. ¡Qué bueno! No se hubiera permitido morirse sin tener nietos, ¿no? Y lo digo porque lo padecí muchos años, ¿no? Y los nietos, y los nietos, y los nietos, y cuando, y esta chica no te gusta, y esta no te gusta, ¿no? Como mucho tiempo insistiendo con el tema del abuelazgo. Y no tengo dudas de que fue un motor también para no bajar los brazos, para no rendirse, para seguir, para inspirarse y
y trascender, ¿no? Todo lo que le estaba pasando en relación al cáncer. Un besito. ¿Le prestás algo a la prima? Son stickers. ¿Le prestás un muñequito o algo a la prima? No. ¿Ah? Acá hay más cremas. Salud. Salud, Galo. Por la familia unida. Y por nuestro... Algo que aprendí de mi viejo es a disfrutar, a soñar. Creo que eso es un legado que lo tengo muy internalizado. El disfrutar, lo conecto con él directamente. Transmitírselo a Galo, a mi hijo, que no hay límites, no hay barreras para eso. Y me parece fascinante eso. Gracias a que él como padre pudo hacer un cambio en él mismo, hay algo como que de la familia, de los vínculos que se terminó como de limpiar, como se terminó de airear. Creo que en algún punto, inconscientemente, me hizo sentido lo que estaba pasando, ¿no? Porque nos obligó a unirnos y a relacionarnos de una manera que no estábamos haciendo, a tener conversaciones con mis hermanos, obviamente del cáncer, de la enfermedad, del dolor, por eso lleva a conversaciones muy lindas, en el sentido de lo profundo, de lo rico, aunque sea tal vez doloroso, ¿no? A mí me transmitió por ahí mucha liviandad de ver que algo que podía ser el fin del mundo fue como, bueno, fue un proceso de limpieza, de cambio, y ver eso como hijo es purificador, es alentador, es lindo. Nos transformamos en mucho más disfrutadores de lo que éramos antes. Si trascendimos algo tan doloroso, difícil, literalmente donde había una aparente sentencia de muerte, todo lo demás dejó de ser tan importante. ¿Me llevas a la hamaca? Dale, llévame a UPA hasta el auto.